Hola, hola. Vamos a ver este tema, antidepresivos. Es un tema muy interesante, ¿ok? Y bueno, ese tema es, acuérdense, es el punto de vista farmacológico, ¿ok? Aunque eh, lo más importante en este aspecto, lejos de prescribir o no un antidepresivo, lo más importante siempre va a ser diagnosticarlo, ¿ok? Eh, la depresión no va a ser como en otras enfermedades, como puede llegar un paciente y decir, oiga, tengo diarrea, tengo cefalea, etcétera, ¿no? Aquí no va a llegar un paciente y decir, ay, tengo depresión, ¿ok? Entonces, hay veces que el paciente ni siquiera quiere ir a consulta, es llevado por algún familiar, etcétera. Entonces, es muy importante identificar a los pacientes con depresión, ¿sale? Y bueno, acuérdense que el especialista que trata ese trastorno, pues siempre va a ser el psiquiatra y pues el psicólogo siempre va a ser un acompañante que pueda ayudar a que el paciente pueda salir de este cuadro, ¿ok? Algo muy importante también, desde el punto de vista fisiopatológico, hay que entender que es pues una enfermedad multifactorial y que el fármaco por sí solo tampoco va a ser la solución. El caso que pues tenemos que valorar particularmente cada paciente, ¿ok? Entonces acuérdense, antidepresivos desde el punto de vista farmacológico. Y bueno, les pongo esta imagen. Eh, dice, la depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el carcelero. Entonces, eh, nuevamente, le digo que la depresión es una enfermedad multifactorial, es cierto, y desencadenantes, casi siempre alguna pérdida. Y es muy importante entender que muchas veces no es cuestión de que el paciente quiera y decir, ah, sí, ya, mañana ya soy depresivo. O ya, sal de tu depresión y automáticamente el paciente va a salir de su depresión. No, es un proceso más complejo. ¿Ok? Entonces, por favor, eso es muy importante entenderlo para que pues no creamos que el simple hecho de decir, ay, ya, sal de la depresión. No, es más complejo, ¿sale? Inclusive hoy en día hay pacientes en protocolos de tratamiento que han sido pues ya tratados con múltiples fármacos y que no han respondido a ninguno de los fármacos ni en las combinaciones existentes. Y dentro de los protocolos de investigación, pues hay varios. Uno de ellos es una implantación a nivel cerebral de un microchip que descarga a nivel cerebral en ciertas zonas del encéfalo y que pues se ha obtenido resultados alentadores, ¿no? Entonces, créanme que es una enfermedad muy compleja, no es no es como decir ando en la depre y mañana ya no estoy. Pero bueno, lo importante es diagnosticarlos y referirlos adecuadamente. Y bueno, la depresión en Estados Unidos es una de las enfermedades más frecuentes, ¿sí? Y los antidepresivos obviamente pues son uno de los fármacos pues que más se recetan. Dentro de lo que nos atañe, pues vamos a ver su clasificación. Esta clasificación pues, es muy práctica, puesto que también nos va diciendo el mecanismo de acción. En el primer grupo tenemos los inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas, es decir, tenemos a los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, dopamina y serotonina. Tenemos a los tricíclicos, tetracíclicos y otros. El segundo grupo son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que actualmente son los más utilizados, los ISRS. Posteriormente en otro grupo tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina.
Otro grupo es noradrenérgicos serotoninérgicos específicos. Otro grupo es inhibidores de la regulación de noradrenalina, inhibidores selectivos reversibles de la monoaminoxidasa, ¿vale? Que es la rima reversibles, y los inhibidores no selectivos e irreversibles de la monoaminooxidasa y otros fármacos. Entonces vamos a empezar con el primer grupo, que son los inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas. Aquí tenemos como grupo principal pues a los antidepresivos tricíclicos con la amitriptilina, clorimipramina, desipramina, doxepina, nortriptilina, imipramina y trimipramina. En nuestro medio pues es muy utilizado todavía la imipramina y la amitriptilina. Y bueno, tenemos otros como la moxapina, duzolazepina, maprotilina, que es un tetracíclico, la mianserina, la trazadona y el bupropión, ¿okay? Que esos son otros grupos, ¿no? Vamos a ver más adelante el bupropión, que es un inhibidor de la captación de noradrenalina y dopamina. Dentro de los inhibidores selectivos de la regulación de serotonina, los ISRS, pues tenemos también varios como el citalopram, escitalopram, la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y la sertralina, que como les mencionaba al inicio de la presentación, pues son los más utilizados actualmente, pero bueno, su uso pues también es de los medicamentos que también, sobre todo, aquellos pacientes que tienen acceso a fármacos se pueden autorrecetar, ¿sale? Sin que realmente sea una necesidad prioritaria. Pero bueno, esos son otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Pero como les decía, un paciente realmente con depresión no va a decir, ah, estoy deprimido. O sea, no. Su depresión es tal que no quiere tomar nada, no quiere hacer nada. Pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Ok? Vamos a seguir con el siguiente grupo, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina, milnacipram, la venlafaxina. Y bueno, el siguiente grupo, los noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos, como la mirtazapina. Otro grupo, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina. Los inhibidores selectivos reversibles de la monoaminoxidasa, como la moclobemida, y los inhibidores no selectivos e irreversibles de la monoaminoxidasa, como la tranilcipromina. Y otros fármacos como el L5-hidroxitriptófano. Y bueno, aquí vamos a tener una representación esquemática de las principales vías serotoninérgicas implicadas en los efectos terapéuticos fundamentales de los ISRS. ¿Okay? Entonces aquí específicamente son los ISR. Los ISRS son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, estas vías serotoninérgicas, ¿sí? Tenemos el RAF mesencefálico hacia el hipotálamo y aquí tenemos este efecto en la inhibición de la recaptación de serotonina va a tener una acción antibulímica. Del RAFE mesencefálico hacia los ganglios basales, una acción antitrastorno obsesivo compulsivo. Del RAFE encefálico hacia el hipocampo corteza límbica, pues tenemos una acción antipánico y hacia la corteza prefrontal una acción antidepresiva. Entonces aquí ya estamos observando por lo menos 4 indicaciones de los ISRS, que es en caso de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, depresión y bulimia. Entonces, es muy importante determinar los usos, ¿ok? Se llaman antidepresivos porque, bueno, la principal indicación es la depresión, pero no es la única indicación de los antidepresivos. Es muy importante y además, pues, que se aprendan estos usos, puesto que, pues, puede ser una pregunta de examen y además para que tengan presente que se pueden utilizar en otras patologías, ¿ok? Entonces, obviamente, el número 1 van a ser trastornos depresivos, trastorno obsesivo compulsivo,
trastorno de pánico, trastornos alimentarios, ¿vale? Incluyendo la que es la bulimia, la anorexia, síndrome autista, síndrome de Gilles-Latourette, la tricotilomanía, problemas dermatológicos como resultado o como complicación de un trastorno obsesivo compulsivo, la enuresis, que es muy importante, es un factor determinante en aquellos niños que presentan enuresis, ¿sí? Actualmente, pues, es una patología que puede ser, pues, frecuente y no siempre tratada, ¿sí? Trastorno con déficit de atención y hiperactividad, también acuérdense que, pues, uno de los medicamentos de elección en este trastorno, pues, es el metildifenidato, pero los antidepresivos pueden ser una alternativa que nos ayude a tratar a estos pacientes. Trastorno de ansiedad excesiva, fobia escolar, síndrome Prader-Willi, conducta de autolesiones o síndrome de Lesch-Nyhan, síndrome premenstrual, ok, aquí es muy importante entender que, bueno, en este síndrome premenstrual es cuando hay un componente depresivo importante. Pues es un elemento que puede llevar este síndrome, a veces que nada más es acompañado pues de dolor, cólicos. Sin embargo, alteraciones en la conducta, ¿sale? Como la depresión, pues puede estar presente en ese síndrome premenstrual y obviamente los antidepresivos nos pueden ayudar con estos síntomas. Eyaculación precoz, eso también es una utilidad que se le puede dar a los antidepresivos en caso de varones con eyaculación precoz, puesto que retardan la eyaculación. En el caso de fibromialgia, también es un pilar en el tratamiento de la fibromialgia los antidepresivos. Y en síndromes dolorosos crónicos también es uno de los pilares en el tratamiento de síndromes dolorosos crónicos. Y en síntomas negativos de la esquizofrenia. Ya lo veremos más adelante cuando veamos antipsicóticos que en la esquizofrenia pues vamos a tener síntomas negativos y síntomas positivos. Algunos de los antipsicóticos tienen más utilidad o más efectividad en los síntomas positivos y en ese caso podemos asociar con un antidepresivo para los síntomas negativos. ¿Okay? Y bueno, de manera general, digo de manera general porque ya por grupo vamos a ver que pues cada grupo tiene efectos adversos particulares por grupo e inclusive por medicamento. Pero de manera general, los antidepresivos tienen, bueno, a nivel gastrointestinal, pues náusea, vómitos, diarrea, alteraciones de la función hepática es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen lesión previa. A nivel cardiovascular, bueno, taquicardia, aumento del QR, del QT, muy importante esto, ¿sale? Acuérdense que podemos tener pacientes QT largo, asintomáticos y que de repente algún medicamento que alargue el QT, pues lo podemos llevar a alguna arritmia letal. Entonces es importante tener un electrocardiograma para descartar de inicio que mi paciente tenga QT largo. Y bueno, algún ritmo arritmogénico que pueda provocar alguno de nuestros fármacos, sobre todo aquellos que tienen afectación sobre la vía adrenérgica. A nivel del sistema nervioso central, pues podemos tener agitación, somnolencia, temblor, inducción de convulsiones y efectos anticolinérgicos. Aquí sobre todo los tricíclicos, que son los que más presentan estos efectos anticolinérgicos. Aumento de peso es una característica común en la mayoría de los antidepresivos, a excepción de dos, que es la fluoxetina y el bupropión. ¿Sale? Estos dos disminuyen de peso, el resto aumenta de peso. Esto es un dato muy importante también que lo tomen en cuenta. Y a nivel sexual, bueno, hay disminución o aumento de la libido, dependiendo, aquí puede ser una u otra, disfunción eréctil e inhibición de la eyaculación o retardamiento de la eyaculación. ¿Okay?
Entonces vamos con los tricíclicos y tricíclicos. Y bueno, los antidepresivos cíclicos o heterocíclicos, tenemos los tricíclicos que van a ser aminas terciarias. El representante de estos de este grupo, pues tenemos a la imipramina, ¿sí? Y tenemos las aminas secundarias como la desipramina y los tetracíclicos como la maprotilina, mianserina o la amoxapina. ¿Okay? Entonces tenemos estos los cíclicos o heterocíclicos. Pues dentro del mecanismo de acción, como ya lo mencionábamos en su clasificación, pues inhiben, ¿vale?, la recaptación de la dopamina, serotonina y noradrenalina, ¿ok? Por lo tanto, pues disminuyen la recaptación de noradrenalina y serotonina como mecanismo principal de acción y en menor medida de dopamina. Pero bueno, esto es con respecto al efecto antidepresivo. Sin embargo, también bloquean receptores colinérgicos muscarínicos, responsables de los múltiples efectos secundarios. Bloquea receptores de histamina H1, ¿sale? También responsable de múltiples efectos secundarios, entre ellos la sedación y también bloqueo de receptores alfa 1 adrenérgicos. Entonces hay que tomar en cuenta estos receptores, los cuales también inhiben los tricíclicos. Y bueno, entonces de manera esquemática tenemos los antidepresivos tricíclicos a nivel de los receptores de serotonina 5-HT, los receptores de histamina, H1, dopamina, alfa, adrenérgicos principalmente, pero también beta y los acetilcolina. Entonces, todos estos receptores son los que interactúan los antidepresivos tricíclicos y junto con ellos, pues los síntomas ya mencionados. Y bueno, dentro de estas reacciones adversas más comunes, tenemos principalmente las anticolinérgicas, que es boca seca, visión borrosa, estreñimiento, disuria, retención urinaria y un incremento en la presión intraocular. Entonces, muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que sobre todo se hayan diagnosticado previamente con glaucoma, puesto que podemos agravar ese cuadro. A nivel cardiovascular, taquicardia, hipotensión, arritmias, aplanamiento de la onda T y como ya les había mencionado, pues puede presentar alargamiento del PR, QRS y del QT. ¿Okay? También puede provocar un retraso en la conducción. Bueno, esto nos lleva a tener mucha precaución en aquellos pacientes que ya presentan algún bloqueo AB o alguna arritmia. A nivel cutáneo, pues puede presentar prurito, exantema y a nivel digestivo ya mencionábamos náusea, vómitos, diarrea, aumento del apetito e incremento de peso. Y bueno, dentro de las indicaciones tienen prácticamente todas las indicaciones de los antidepresivos en general, ¿sale? Pero bueno, vamos a mencionar las principales: depresión mayor, trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, anorexia, bulimia nerviosa, trastornos somatomorfos, terrores nocturnos, enuresis, sonambulismo, vómitos psicógenos, insomnio, trastornos de imposibilidad, eyaculación precoz, úlcera péptica, neuralgia posherpéptica, etc. Entonces se dan cuenta, aparte de las indicaciones que ya habíamos mencionado, ¿sí?, aquí aparecen otros que no habíamos mencionado, como la anorexia, ¿sí?, como terrores nocturnos, como el sonambulismo, vómitos psicógenos, el mismo insomnio. Entonces, hay que ir considerando esto para pues tenerlos dentro de las indicaciones generales de los antidepresivos. Pues vamos con los ISRS y bueno, son los más usados y comparados con otros grupos de antidepresivos son más seguros y eficaces. Precisamente pues es lo que nos lleva a ser los más utilizados. Tienen pocas interacciones y bueno, pocos propensos a modificar el umbral convulsivo o a producir alteraciones de la conducción cardíaca. Eso es una ventaja también. Y bueno, en la mayoría de los pacientes los efectos secundarios son mínimos y pasajeros. ¿Vale? Todos los ISRS tienen un perfil similar de eficacia y efectos secundarios. Entonces, aquí tenemos una unión sináptica para representar el mecanismo de acción.
esta es la neurona presináptica, aquí es donde se libera la serotonina, esta es la serotonina, que una vez que se une a nuestro receptor, pues bueno, también es recaptada, ¿vale? Es el receptor de 5-HT1, ¿vale? Y pues a este nivel, pues se va a inhibir la recaptación de serotonina, por lo tanto, vamos a tener más serotonina en la hendidura sináptica y más efecto, ¿sí? Otras consideraciones relativas a las indicaciones, bueno, todos los ISRS tienen indicación de la depresión, ¿sí? La fluoxetina la tiene en la bulimia como de elección o el que tiene buena eficacia. La sertralina sí se utiliza en el trastorno postraumático, pero no para el trastorno de ansiedad generalizada. O sea, no se tienen buenos efectos, por lo tanto hay que pues, elegir algún otro en lugar de la sertralina. Y en niños solo tiene indicación la sertralina en trastorno obsesivo-compulsivo y la fluoxetina. El caso de citalopram está indicado para depresión, trastorno de angustia, fobia social y trastorno obsesivo-compulsivo. Y bueno, es importante mencionar que los ISRC pueden producir un síndrome de descontinuación, ¿ok? Ojo, esto no es un síndrome de abstinencia. ¿Por qué no es un síndrome de abstinencia? Pues no causa adicción y por lo tanto no puede ser un síndrome de abstinencia. Eso es un síndrome de discontinuación. Es decir, si el paciente está tomando ICRS y lo deja súbitamente, pues puede producir después de las 24 hasta las 72 horas un cuadro de síntomas que puede durar de 7 a 14 días. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se produce? Pues bueno, deja repentinamente el tratamiento. ¿Sale? Y bueno, las características de este síndrome pues es que son leves, es autolimitado, revierte rápidamente, es muy importante, ¿sí? Eh, Nuevamente, cuando el paciente presenta esos síntomas, pues introducimos el medicamento, ajustamos la dosis y pues remiten rápidamente los síntomas, ¿sí? Una característica que podemos tomar en cuenta es que si reducimos al máximo, bueno, se puede reducir al máximo la presentación de este cuadro, este síndrome, si una vez que el paciente está tomando este medicamento, pues lo retiremos de manera más progresiva o lenta, ¿vale? Y también, bueno, se puede emplear un fármaco con vida media más prolongada. Vamos con los IMAOs o los inhibidores de la monoaminoxidasa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa A, acuérdense que hay monoaminoxidasa A y monoaminoxidasa B. Entonces tenemos la monoaminoxidasa A y que son reversibles como la moclobemida y los inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa B reversibles como la selegilina. Y tenemos los inhibidores selectivos irreversibles, ¿sí? Como la clorgelina y la armalina. También tenemos los inhibidores no selectivos irreversibles de la monoaminoxidasa como la tranilcipromina. Ahora, ¿por qué es importante saber cuáles inhiben a la MAO A, a la MAO B y cuáles pues no son selectivos? Bueno, la MAO A fundamentalmente es extracerebral y el sustrato es serotonina y noradrenalina. La MAO B, ¿vale? Es a nivel cerebral y los sustratos son feniletilamina y la benzilamina, que se encargan de la degradación de la dopamina y la tiramina. Esto es muy importante. Y bueno, los IMAO inhiben a la MAO mitocondrial, aumentando la de transmisión en el espacio sináptico. Tienen buena absorción oral, una biodisponibilidad del 90%, alimentos y antiácidos disminuyen su absorción. Hay que tomar en cuenta esto para la indicación. Metabolismo por hidrólisis y están indicados pues, en depresión, trastorno de pánico, fobia social, especialmente la tranilcipromina,
y en caso de enfermedad de Parkinson como la celigilina, ¿ok? Entonces acuérdense que tenemos la celigilina, que son inhibidores selectivos de la MAO-B, y acuérdense que la MAO-B, los sustratos de esta enzima son la feniletalamina y la benzilamina, que se encargan de acción de dopamina. Por lo tanto, aumenta, ¿sí?, nuestra dopamina, que precisamente pues es en la enfermedad de Parkinson, pues va a ser un paciente con disminución, ¿sale?, de la sustancia negra y de la producción de dopamina. Por eso es que la celigilina pues funciona o sirve para los síntomas de los pacientes con Parkinson, ¿sale? Dice, potencia selectivamente el tono dopaminérgico central y se puede utilizar como monoterapia en estadios iniciales, ¿ok? Estadios iniciales, y también se puede utilizar como coadyuvante en el tratamiento con L-Dopa, pues que es la base del tratamiento en pacientes con Parkinson. Especialmente eficaz es el tratamiento de la depresión atípica, también indicados en depresiones bipolares o unipolares resistentes, y tiene un periodo de latencia de respuesta de 1 a 3 semanas. Eso es muy importante. Este periodo de latencia quiere decir que vamos a iniciar el tratamiento y que no va a presentar mejoría o síntomas de buena respuesta al tratamiento, sino hasta después de 1 y hasta 3 semanas. Y bueno, a dosis terapéuticas no hablaremos de resistencia, sino hasta haber completado 6 a 8 semanas, ¿ok? Entonces, sobre todo en aquellos pacientes donde ya probamos otros fármacos y que no ha habido respuesta, bueno, en el caso de los IMAOs, hasta que no haya pasado por lo menos 6 o 8 semanas, no hablaremos de que es resistente al tratamiento con IMAOs. Y bueno, todos los efectos que hemos visto, ¿sale?, y las interacciones nos hacen tener a los IMAOs como fármacos de segunda o tercera línea, ¿sale? Nunca de primera línea. Y bueno, dentro de las interacciones farmacológicas absolutas tenemos a los anestésicos, ¿sí?, a los antiasmáticos, a los antihipertensivos, sobre todo los centrales como la femetildopa, la propia levodopa, puesto que puede aumentar los efectos dopaminérgicos, el L-triptófano, opioides, porque aumentan la depresión, simpaticomiméticos, la buspirona, anticongestivos nasales y antigripales, los ISR y la clorimipramina, ¿sale? Pues bueno, esta combinación pues nos puede llevar a un síndrome serotoninérgico. Y es importante también tomar en cuenta algunos alimentos que no se pueden administrar junto con los IMA, como la carne y el pescado fresco, bebidas alcohólicas, concentrados de carne, habas, salsa de soya, quesos fermentados, hígado, paté, conservas de pescados y carnes, sobre todo los escabeches, los ahumados, los adobados, arenque, caviar, paté de hígado, foie gras, embutidos fermentados, el ginseng, muy importante el ginseng. Sí, muchos pacientes de repente toman ginseng pues para varias pues cuestiones de salud, ¿vale? Y esto puede tener graves consecuencias si se mezcla con los IMAOs, ¿vale? Y también plátanos, ¿ok? Y bueno, ¿por qué se recomienda no consumir esos alimentos cuando están consumiendo los IMAO? Bueno, porque nos puede dar algo que denominamos reacción tiramínica. ¿Y por qué nos va a dar esta reacción tiramínica? Bueno, la inhibición de la monoaminoxidasa a nivel gastrointestinal, esto va a permitir un aumento en la absorción de tiramina, ¿sí? Y esta tiramina va a actuar como un falso neurotransmisor. Entonces, todos los alimentos que están aquí son ricos en tiramina, ¿vale? Que al inhibir la IMAO, pues bueno, va a pasar o se va a absorber en mayor cantidad. ¿Y qué va a presentar un paciente con una reacción tiramínica? Pues crisis hipertensiva grave, cefalea principal de predominio occipital,
náuseas, vómitos, sudoración, midriasis, fotofobia por la misma midriasis, puede haber taquicardia o bradicardia y en casos graves una hemorragia cerebral y un infarto agudo del miocardio que pues lo lleve a la muerte del paciente. Y bueno, en términos generales, un paciente con resonancia mínica debe ser ingresado hospitalariamente y siempre debe tener monitorización cardíaca, puesto que es una de las complicaciones que se va a presentar en el paciente. Y pues podemos utilizar la fentolamina o el nifedipino, ¿ok? En casos graves, de preferencia por vía oral, no, nunca sublingual, ¿ok? Tenemos los inhibidores no selectivos de la recaptura de serotonina, ¿vale? Como la trazadona, y se absorbe rápidamente digestivo, tiene metabolismo hepático, secreta por la orina, e inhibe débilmente la recaptación de serotonina y actúa básicamente como antagonista de los receptores 5-HT2 postsinápticos. Y bueno, ese también bloquea el alfa-adrenérgico, por lo que nos puede llevar a hipotensión postural y sedación. El rango terapéutico como antidepresivo va de 200 a 600 miligramos al día y se utiliza fundamentalmente como fármaco hipnótico que no desarrolla tolerancia. ¿Sale? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos benzodiazepinas, la trazadona? Bueno, es un antidepresivo. ¿Ok? Dice que a dosis de 50 a 100 miligramos en una toma nocturna es hipnótico. Entonces, imagínense, la dosis a 100 miligramos es hipnótico. Para un rango terapéutico, pues nos tendremos nuestro paciente pues totalmente hipnótico. Dice que aumenta el tiempo total de sueño, disminuye los retornos nocturnos y reduce la cantidad de sueño REM. Acuérdense que esto lo vimos cuando vimos el cuadro comparativo de las benzodiazepinas junto con la clozapina, ¿sí? Y bueno, la trazadona se ha utilizado más como hipnótico que como antidepresivo. Vamos con los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Aquí están la venlafaxina y la duloxetina. Y bueno, también tenemos al minacipram, ¿sí? Que es como se hace en algunos países europeos para tratar la diabetes mellitus, no en España. La sibutramina también, que era utilizada para tratar la obesidad en pacientes con este problema. En México fue eh, suspendida su venta por ahí del año, pues más o menos 2010, 2011, puesto que producía múltiples efectos a nivel cardíaco y otros síntomas, ¿no? Se dejó de vender, pero pues era un medicamento que se utilizaba para la reducción de peso. Entonces, ¿qué características tienen estos fármacos? Bueno, primero, inhiben la reabsorción de serotonina a dosis terapéuticas bajas, a dosis intermedias, serotonina y noradrenalina, y a dosis más alta, serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Ok? Una ventaja es que no bloquea receptores alfa-1 adrenérgicos y tampoco los de histamina. La venlafaxina podemos obtener a nivel farmacéutico una formulación de elevación retardada, disminuye los efectos secundarios y consigue un mejor cumplimiento, puesto que vamos a administrar nada más una vez al día. En caso de depresión, está indicada en quienes desean una respuesta rápida y también, también en depresión de resistentes, es decir, ya utilizamos un ISRS, pues bueno, vamos a utilizar un ISRN, ¿vale? Y bueno, disminuir la dosis hasta un 50% en pacientes con disfunción hepática y renal. Ingerir la venlafaxina rectal durante las comidas, ingiriendo la cápsula entera y casi siempre a la misma hora. Eso es muy importante para que no se pierda la continuidad del efecto. Precauciones especiales, bueno, en la venlafaxina hay antecedentes de manía hasta en un 0.5%, ¿vale?
y esto nos puede llevar a una reacción maníaca o hipomaníaca. También hay, en caso de pacientes con antecedentes de crisis epiléptica, es decir, que ya han presentado crisis epiléptica, nos puede llevar hasta un 0.26% de aumento en las convulsiones. ¿Por qué? Bueno, disminuye el umbral epiléptico. En el caso de que tengamos hipertensos, hay que monitorizar la presión arterial, sobre todo si utilizamos dosis mayores a 200 miligramos al día. Y en caso de retirar, hay que retirar de forma gradual, en un lapso aproximadamente de 2 a 4 semanas, para evitar pues algún síndrome de supresión de medicamento. En caso de embarazo, hay riesgo moderado en el embarazo y su potencia y eficacia son altas como los tricíclicos, ¿sale? La ventaja de estos es que no tienen efectos adversos, puesto que no tienen interacción con los colinérgicos y los alfa-adrenérgicos. La duloxetina es un poquito más potente y bueno, una ventaja con respecto a la venlafaxina que no incrementa la presión arterial y también está aprobada para la incontinencia urinaria por estrés en las mujeres. Dentro de las precauciones, hay que tener cuidado en pacientes con antecedentes de manía, crisis convulsivas, glaucoma o aumento de la presión intraocular, sobre todo en glaucoma de ángulo estrecho. ¿Vale? Vamos con los facilitadores de la versión de noradrenalina y serotonina. ¿Sí? Aquí tenemos a la mirtazapina, también llamados noradrenérgicos o serotoninérgicos específicos. Dice que la acción antidepresiva se debe a su efecto dual, combinado sobre sistemas tanto noradrenérgico como serotoninérgico. Actúa también en receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿sale? Como antagonitas. Acuérdense que los tricíclicos, por ejemplo, actuaban sobre los alfa-1 adrenérgicos. Aumenta la neurotransmisión noradrenérgica y serotoninérgica. ¿Sí? Y bueno, bloquea los receptores postsinápticos, ¿ok? Postsinápticos. Sobre todo 5-HT2, los T2A y los T2C. Y los 5-HT3. Esto va a activar indirectamente al receptor postsináptico 5-HT1 y se favorece la neurotransmisor mediada por 5-HT1. ¿Okay? Entonces bloquea estos receptores y esto va a provocar una activación del receptor postsináptico 5-HT1. También bloquea los receptores sistaminérgicos H1, ¿sí? Metabolizada por el sistema microsomal hepático, las isoenzimas CYP2D6, CYP1A2. ¿Bien? Y bueno, la mirtazapina está indicada en pacientes depresivos con trastornos del sueño asociados y también se puede utilizar en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de angustia, trastorno de estrés postraumático. En síntomas oncológicos, dolor crónico, en acaticia inducida por neurolépticos y tiene un poder muy sedante, por lo que hay que administrar por las noches. La dosis de 30 miligramos puede ser menos sedante que una dosis de 15. Y bueno, ¿por qué diría, no? Si es una dosis mayor, ¿por qué es menos sedante que una de 15? Bueno, dice que posiblemente por los efectos noradrenérgicos que solo aparecen con dosis más alta. Es decir, este sistema adrenérgico es un sistema activador. Al haber una dosis más alta, pues activamos, ahora sí, valga la redundancia, al sistema activador y eso permite que se dé menos el efecto sedante. Y bueno, en algunos casos se ha combinado con los ISRS y sobre todo en aquellos pacientes que no han tenido buena respuesta a otros tratamientos. Vamos con los inhibidores de la regulación de noradrenalina, como la reboxetina. Inhibe de forma potente la recaptación de noradrenalina, por lo tanto aumenta la liberación en la industria presináptica. Contraindicaciones, obviamente, infarto agudo del miocardio reciente, casos de manía o alergia a la sustancia.
También contraindicado en ancianos, en insuficiencia renal hepática, la dosis máxima es de 2 miligramos al día. Y hay que tener cuidado cuando lo combinamos con antihipertensivos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque nos puede producir una hipotensión ortostática. Puede estar indicado en pacientes melancólicos o en ancianos deprimidos, gravemente enfermos y letárgicos. Y se puede combinar también con los ISRS en casos refractarios, es decir, que no han respondido a tratamientos previos. Y bueno, vamos con los inhibidores de captación de dopamina y noradrenalina. En este caso tenemos al bupropión y es el único antidepresivo que actúa sobre la noradrenalina y la dopamina. La reducción de la transmisión noradrenérgica es asociado a pérdida de interés, motivación y placer. La reducción de la transmisión dopaminérgica también se asocia a la pérdida de interés y energía. Entonces, motivación, placer, interés y energía son parte de los efectos a nivel noradrenérgico y dopaminérgico, que es lo que nos va a dar el bupropión. Dice que la eficacia se compara con los ISRS y dice en pacientes con trastorno depresivo mayor. El bupropión muestra eficacia antidepresiva significativa en depresión mayor, mejora los síntomas de pérdida de energía y motivación. Pues generalmente es bien tolerado, no se asocia con efectos secundarios serotoninérgicos, mínimos efectos secundarios, disfunción sexual comparado con los ISRS y con frecuencia similar al placebo, es decir, no es significativo. Mínimos efectos secundarios en disfunción sexual en comparación con la venlafaxina, no produce aumento de peso. Acuérdense que había dos medicamentos que no aumentaban de peso, uno de ellos es el bupropión, y baja incidencia de somnolencia. Tasa de síntomas de discontinuación similar a la del placebo, es decir, no significativo. Y vamos con la agomelatina. Eso es muy importante entender esto porque, bueno, esto juega un papel importante en el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, bueno, es un fenómeno adaptativo a los cambios periódicos que se producen diariamente en nuestro entorno. Estos se generan endógenamente y, bueno, muchas de las funciones humanas, biológicas, fisiológicas o mentales tienen un ritmo circadiano. Los ritmos están caracterizados por un periodo de amplitud y una fase de unas 24 horas. El ánimo deprimido sigue un patrón circadiano característico. Es peor en la mañana y mejora a lo largo del día. ¿Sí? Por lo tanto, los ritmos circadianos están relacionados con los síntomas claves en los pacientes depresivos. Primero, variación diurna del humor, alteración del ritmo sueño-vigilia, cambios en el apetito, fatiga, cambios en los ritmos sociales, en la temperatura corporal, en la liberación hormonal, tanto de melatonina, cortisol, hormona de crecimiento. Acuérdense que todas esas hormonas son hormonas que intervienen en el ciclo circadiano o que tienen un ciclo circadiano. Cambios en la liberación de neurotransmisores, cambios en la tensión arterial y pulso, cambios en la atención, cognición y el humor. Entonces, alteraciones sintomatológicas circadianas en pacientes con trastornos de depresión mayor, ritmo sueño-vigilia. 90% de los pacientes depresivos, ¿sí?, van a tener trastornos del sueño. ¿Okay? Eso es muy importante, es un factor muy importante que se debe identificar en sus pacientes depresivos. Los trastornos del sueño son el cuarto criterio requerido para el diagnóstico de depresión mayor. Las alteraciones del sueño son síntomas nucleares valorados principalmente en las escalas de depresión. Entonces, nuestra agomelatina son agonistas de los receptores de melatonina 1 y 2 y además un antagonista 5-HT2C. ¿Vale? Y bueno, la eficacia demostrada en depresión, incluso en los pacientes más severos, rinconiza el sueño-vigilia desde la primera semana, tiene un buen perfil de tolerancia y seguridad, preserva la función sensual, no produce síndrome de continuación y ayuda a recuperar la función diaria del paciente. ¿Okay? Y por último vamos con el L5-hidroxitriptófano, que dentro del mecanismo de acción pues, solamente es un precursor de la serotonina,
¿sí? Dentro de las indicaciones es depresión, ¿sí? Y en epilepsia como coadyuvante, dentro de las razones adversas, mareos, somnolencia, cefalea, y vamos a utilizarlo a 200 miligramos en dos dosis y de 300 a 600 miligramos como mantenimiento y un máximo de 900 miligramos al día. ¿Ok? Y bueno, con eso terminamos este tema de antidepresivos, que es muy, muy amplio, pero bueno, esto es una embarradita para que vayan conociéndolos, ven algunas características, pero el tema es de amplio conocimiento para que puedan buscar más bibliografía, sobre todo en la parte clínica, ¿ok? Acabamos de ver la parte farmacológica muy efímeramente para que tengamos idea de cómo se dividen los grupos, cómo actúan y cómo se clasifican. Pero la parte clínica es mucho más interesante, ¿ok? Nuevamente me despido de ustedes, los dejo con esta frase. Hoy es un paso más para alcanzar tus sueños, ¿ok? Nunca abandonen sus sueños. Estamos viendo, hasta la próxima. Recuerden, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo tema.